13, vamos a encontrar que hay rebelión, siempre. O sea, ustedes pueden ir a todos los libros y los que tengan capítulo 13 lo leen detenidamente, uno o varios versículos hablan de rebelión. Entonces eso es un dato muy interesante. Entonces aquí está el libertador. Recibe instrucciones de parte de Dios, instrucciones precisas, preparándose, ¿verdad? Iban a prepararse para hacer una exploración. Y el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía. Yo quiero que le ponga atención. Trato de remarcar con colores porque son palabras que son muy importantes que le pongamos atención en esta enseñanza, ¿verdad? En otras pues han de ser otras palabras. Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. O sea, el Señor les estaba dando una promesa, estaba asegurándoles, les estaba diciendo que les iba a dar una herencia, les iba a dar una heredad que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. O sea, mire qué interesante, porque entonces el Señor va a venir y da una instrucción. ¿A quién le habla? Al ministro, ¿verdad? Y el ministro, ¿verdad?, tiene que seguir la instrucción. Entonces el ministro va a elegir, dice, a hombres, a un hombre de cada tribu. Cuando miramos en la Biblia, eran 12 tribus las de Israel. O sea, iban a elegir a los mejores, definitivamente, con ciertas características. O sea, iban a elegir a un grupo. La Biblia dice que salieron 600,000 hombres, más las mujeres, más los niños, pero aquí hombres. Imagínense elegir los mejores 12, si lo podemos decir así, los más capacitados dentro de 600,000 hombres. O sea, era una tarea muy importante, era una tarea específica. Y Moisés los va a enviar. Entonces, aquí yo le hice un recuadro. Aquí, como lo he aprendido yo de mi apóstol, ¿verdad? Porque él igual hace estos resúmenes y nos dice, ahí les ahorro yo un montón de horas, ¿verdad? Aquí yo en esta enseñanza pues también les ahorro horas de estudio para que ustedes, si ustedes gustan, pueden ir en casa, ¿verdad? E ir ampliando el estudio de esta enseñanza. Entonces, aquí está el resumen de qué tribu eran, a quién eligen, y qué interesante, porque fíjense que en todos lo que usted puede ver ahí, dice, por ejemplo, de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. O sea que mencionan su genealogía. Eso es muy importante. O sea, mencionan de dónde vienen, de qué tribu y quién era el papá. O sea, qué genealogía tenían. O sea, eran hombres muy, me imagino, muy adiestrados, muy expertos, con genealogía. O sea, no eran cualquiera, eran expertos con una misión. Iban a ir a explorar, iban a ir a hacer una incursión al campo enemigo, porque era la tierra que Dios les estaba dando. Entonces era una instrucción de parte de Moisés. Elige los 12. Entonces aquí están los 12. Y mire, yo le puse así: la crema innata, lo mejor de lo mejor, ¿va? La crema innata, ¿verdad? De jefe de jefes, ¿verdad? No se va a acordar de aquella canción, jefe de jefes, ¿va? Entonces mire, estos eran los 12 hombres, 12 varones. Yo digo que pues ellos, digamos, era un honor, era un reconocimiento, habían sido preparados con ciertas características. Nosotros entendemos que los nombres dejan muchas enseñanzas. Bueno, y aquí también tengo base bíblica, porque eso lo aprendí ahora. Mire, el que enseña aprende más. Josué
Moisés le cambió el nombre, se llamaba Oseas. Eso no lo sabía yo, es nuevo para mí. Oseas se llamaba y Moisés le pone Josué. Entonces ahí tenemos base bíblica, ¿verdad? Cuando los ministros cambian de nombre, ¿verdad? O sea, tenemos varios versículos, pero en este a mí me llamó la atención. Entonces ahí están los 12, los mejores que iban a hacer una tarea. Entonces, cada nombre de esos tenía una característica. Sus nombres significan varias cosas, pero para que sí lo logren alcanzar a ver, sí se mira bien el verdecito ahí, color verde, ¿sí? O algunos lo miran rojo. No, muy bien. Entonces, mire lo que significaban: renombrado, juez. Caleb significa perro, redimido, libertador, salvación, felicidad, mi tropa, pueblo de Dios, destructor, secreto, redención. O sea, aquí habrían 12 enseñanzas que habría que desarrollar. ¿De dónde viene? De la tribu que venían, quién era el padre, porque lo mencionan, ¿verdad? Y su significado. Pero yo me quiero hoy detener en lo que el Señor puso en mi corazón, en Caleb. Entonces el nombre del tema es mi siervo Caleb. Así le puse, mi siervo Caleb. Voy un poco rápido para detenerme un poquito más adelante. Ahora mire el origen. Cuando a mí me resaltó el nombre, ¿verdad? Me resaltó. Y ya cuando fui a ver en detalle, Números 13:6, dice de la tribu de Judá. Entonces, nosotros sabemos que Judá es toda la iglesia, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros cobra un poco de mayor importancia porque el nombre de esta casa es Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Y estamos viendo nosotros cómo el Señor nos está capacitando, ¿verdad? En la alabanza. Y cómo el Señor pues está enviando y va a enviar, ¿verdad, hermanos? Oremos, sigamos orando para que el Señor siga enviando, ¿verdad? Esos salmistas y siga enviando ahora los saxofonistas, ¿verdad? Los flautistas, los violinistas. ¿Qué más necesitamos? De todo, ¿verdad? Y el equipo de sonido también, ¿verdad? De todo en el nombre de Jesús. Bueno, entonces mire, mi siervo Caleb, ¿de dónde venía? De Judá. O sea, entonces yo quiero que aprendamos nosotros de ese siervo. Porque fíjese que cuando miramos en la Biblia, a muy pocos Dios les dijo mi siervo. A muy pocos. Por ejemplo, dice mi siervo Abraham, mi siervo Isaac, mi siervo David, mi siervo Job. No a todos les dice mi siervo, fíjense. No a todos. O sea, él alcanzó una característica, ¿verdad? Ahí tengo la base bíblica más adelante. Mi siervo. Por eso le puse mi siervo Caleb. Ahí vamos a ver el versículo. Entonces viene Moisés, les da instrucciones a ese grupo, a ese equipo de 12. Números 13:18. Y la primera instrucción es: ved, miren, vayan a ver cómo es la tierra. Vayan a ver cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos. Empieza a darle las características de la misión. Ved, o sea, ved, tienen que tener ojos abiertos, tienen que tener sus sentidos espirituales abiertos, porque van a ir a incursionar a la tierra que el Señor les iba a heredar, la tierra que emana leche y miel, donde habían cosas sorprendentes. Entonces empezamos a ver cómo es la misión, o sea, cómo el ministro empieza a dar las características, los objetivos y un análisis de una estrategia. Y es que miren, hermanos, o sea, entonces ahora nosotros tenemos que entender esto espiritualmente y traigámoslo ahorita. Miren, ustedes saben ahorita que nosotros estamos a la expectativa, ¿verdad? De lo que está pasando ahorita en Israel.
estamos ahorita a la expectativa. O sea, esto es, yo ayer cuando, sí fue ayer temprano, ¿va? Cuando vi la noticia de que Irán había atacado, porque Irán es el príncipe de Persia, se me enchinó la piel, porque dije yo, ya estamos cerca, o sea, ya estamos, o sea, porque la profecía bíblica dice que las naciones van a rodear a Israel, y ahorita está rodeado. Pero entonces mire cómo hacían la incursión, o sea, cómo el Señor les daba la estrategia, y si lo miramos, lo aplicamos ahorita, cómo ellos han penetrado en el campo enemigo, o sea, cómo ellos han mandado exploradores y ni cuenta se han dado, ¿verdad? Y los han atacado. Pero entonces aquí Moisés les dice, esto es lo que quiero que vayan a ver. Si es un pueblo fuerte o débil. Ahí eso lo puede leer en Números 13. Si son pocos o muchos. Si son campamentos abiertos o con fortificaciones. Si es un terreno, si es fértil o estéril. ¿Hay ahí árboles o no? Mire qué tremendo, ¿verdad? Si la tierra es buena o mala. Ahí le resumí varios versículos. Que aquí ha de haber una enseñanza. Pero ¿qué dijo el Señor hoy? Que iba a enviar una nueva gloria para que podamos entender la palabra. Pues no sé si escucharon la profecía. Así dijo, que iba a enviar una nueva gloria para entender la palabra. Yo me recuerdo bien cuando estábamos en Guatemala y llegaban las profecías y al apóstol le decían, a partir de ahora vas a hablar de tal manera que el pueblo va a entender con facilidad la palabra. Y él empezó a fluir. O sea, yo me recuerdo, entonces por eso le digo a mi esposa que tremendo, ¿verdad? Porque el Señor está enviando la bendición a esta casa. Muy bien. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque cuando yo vi, fíjense que esa palabra fértil se puede traducir, lo voy a decir con cariño, gorditos. Solo es un paréntesis. Entonces los gorditos somos fértiles, ¿verdad? Entonces ya no diga el hermano gordito, no, el hermano fértil, ¿verdad? Ya veo pues Biblia, fértiles, somos fértiles. Así dice la Biblia, ¿verdad? Por eso lo puse ahí, mire, así. Dije yo, para sentar doctrina. Sí, no, eso no es doctrina. Oye, solo se los dejo, muy bien. Entonces, y le contaron, entonces ya regresan, se van 40 días. Fíjense que permanecen 40 días ahí, ¿verdad? Y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces, porque no podía ponerle tantos versículos, ¿verdad? Porque quiero centrarme en algunas cosas. Dice que llevaron una muestra, y dice que cortaron un pequeño racimo de uvas y tuvieron que llevarlo entre 2 hombres. O sea, eran unas uvas, tal vez una uva, tal vez del tamaño de un coco, o tal vez del tamaño de una sandía. Imaginémonos, porque dice que entre 2 tuvieron que llevar un pequeño sarmiento, un pequeño racimo. O sea, era una tierra que daba unos frutos gigantes y que emanaba leche y miel. ¿Cómo sería esa tierra? Entonces llevaron la muestra. Entonces vienen, regresan después de 40 días, se presentan ante Moisés y se presentan ante el pueblo y empiezan a rendir su informe. Pero aquí hay un problema. Aquí es donde empieza el pero. Y es donde nosotros tenemos que empezar a analizarnos. Porque recuérdense que todo lo que quedó escrito es para nosotros, para que aprendamos de esos ejemplos. Todo lo que le pasó a Israel, dice la Biblia, que quedó como ejemplo para nosotros, los que nos alcanzaron los últimos tiempos. A nosotros nos alcanzó el último tiempo. Entonces empieza a suceder algo. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Además vimos ahí a los descendientes de Anac.
que eran gigantes. Fíjate, Moisés, que la verdad es que sí es cierto, esa tierra mana leche y miel. Es una tierra buena. Aquí te traemos muestra del fruto, pero fíjate, Moisés, que ahí hay gigantes. Y fíjate que no solo hay gigantes, está Amalek, están los heteos, están los jebuseos, los amorreos y los cananeos. Entonces fíjense, hermanos, que a veces el Señor nos da a nosotros promesas, pero a veces solo miramos lo negativo. A veces solo miramos nosotros que hay gigantes, que hay situaciones que el Señor ya nos dio la promesa, pero no avanzamos en pos de la promesa. Entonces tenemos que analizarnos. O sea, tenemos que analizarnos que si el Señor ya te ha dado una promesa, ¿por qué no has llegado a conquistar esa parte de lo que el Señor ya te dijo? O sea, ¿cuál es la situación? Pues por eso a mí me llama la atención, porque por eso les digo, lo podemos enfocar a nuestra alma. Bueno, aquí les voy a dejar otro cuadrito de lo que había ahí. Era una tierra que mana leche y miel. Pero ¿qué sucedía? Habían gigantes. Cuando ustedes van a leer más detalladamente, habían gigantes. Estaba Anac y sus hijos, gigantes, Nefilins, tiranos, así lo traduce la Biblia, tiranos. Estaban los heteos, que significa miedo. Estaban los cananeos, que uno de sus significados es comerciante. Los jebuseos, que significan pisar bajo el pie. Los amorreos, orgullo, amargura, rebeldía. Amalek, belicoso, y un pueblo que lame. Entonces aquí lo podemos enfocar en dos partes. Tu alma. Tienes que conquistar tu alma. Y tenemos nosotros que avanzar también a las promesas que el Señor ya nos dijo. Pero ¿por qué no hemos tomado posesión de lo que el Señor ya nos prometió? Entonces lo primero que quisiera enfocar es: ¿cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son los gigantes? O sea, por ejemplo, si el Señor te prometió y tú le has pedido, por ejemplo, un negocio, y pasas pensándolo y pensándolo, y ya llevas 2, 3, 5 años, y el Señor te prometió, o sea, te dijo que lo hicieras y no lo has hecho. Es un gigante. No has podido conquistar esa parte porque hay un gigante. Y ahora la pregunta es: ¿vas a terminar así? O por ejemplo, predicar la palabra. No que el Señor te haya dicho un llamamiento primario como doma, pero por ejemplo, predicar la palabra. ¿Te gustaría predicar la palabra? ¿Te imaginas predicando la palabra? Pero tienes miedo. O sea, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Por qué no has podido conquistar algunas áreas de tu vida? O sea, a veces nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en la recta final del año. Muchos de nosotros tal vez nos propusimos, tuvimos planes, ¿verdad? Cuando arrancó el año en enero, nos propusimos metas, ¿verdad? Diferentes metas, ¿verdad? Avanzar en el estudio, aprender bien, los que no sabíamos bien de computación, aprender de la computadora. Algunos se propusieron aprender otro idioma, ¿verdad? Los fértiles se propusieron bajar un poco, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Cuáles son nuestros gigantes? ¿Verdad? Y a veces tenemos esa batalla día a día.
¿Con qué peleas día a día? Entonces, ahora miren, hermanos, hay otra situación. Nosotros, ustedes ya les hemos enseñado que nosotros no somos motivadores. O sea, yo no vengo aquí a motivarlos, sino vengo a exponer la palabra. Amén. Ese es el objetivo, una palabra viva y eficaz. Pero por ejemplo, tal vez el Señor, tú le has pedido y Él te ha dicho que des el paso, por ejemplo, para obtener una propiedad, por ejemplo, un terreno o una casa, pero has tenido miedo. Has tenido miedo. ¿No será que ha llegado el momento de romper esos miedos que a veces nos pudieron haber trasladado nuestros ancestros? ¿No será que es el momento? Tienes que ir en pos de la promesa de lo que Dios nos ha dicho. Creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a Dios, no tener temor. Por eso les digo, no sé, o sea, cada uno de nosotros le hemos pedido cosas y anhelamos cosas, pero a veces no hemos dado ese paso porque hay miedos. Entonces, por ejemplo, hay gigantes. Entonces, tendrías que detectar cuáles son tus gigantes. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Con qué has batallado? ¿Te regresan tus miedos? ¿Habías ya vencido ciertos miedos y ahora están regresando? ¿Están volviendo esos miedos otra vez? Esos gigantes, mire el miedo, y ahí habría que hacer un análisis de cada uno de esos, ¿verdad? Tendríamos que acercarle la lupa. Pero yo quiero regresar a la característica. ¿Por qué Dios le dice a Caleb, mi siervo? O sea, ¿cuál era la característica de él? ¿Cuál era su característica? Todos nosotros tenemos algunos miedos, hermanos. Todos nosotros. Y el Señor quiere que los venzamos. ¿Verdad? Que hoy los puedas detectar y puedas creerle a Dios. Creámosle a Dios. Tenemos que creerle a Dios, ¿verdad? Tenemos que conquistar esas áreas de nuestras vidas y también dar los pasos necesarios y romper muchas veces con formas de pensar nuestras o formas de pensar que leímos. Y a veces tenemos que actuar en fe, creyéndole a Dios. Entonces, aquí empezó a suceder una situación. Bueno, aquí puse esto porque quería hacer referencia a lo que está pasando en Israel. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob en Lebo Amat. Y les puse acá el comentario de la Biblia. Lo voy a pasar, pero solo quiero que resalten. No sé si se alcanza a ver ahí que dice Líbano. Mire desde cuándo viene el conflicto. Desde ese entonces se peleaban por el territorio. Y ahorita la guerra está en el Líbano. O sea, desde ese entonces, mire desde cuándo vienen esos conflictos. Y eso todavía viene más atrás, porque empezó con Isaac e Ismael. Entonces, y mire ahorita Israel, ¿verdad? Está ahí batallando. Solo por eso lo quería resaltar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuántos espías iban? 12. 10 regresaron con un mal informe. 10 dijeron, sí es una tierra buena, sí es una tierra que emana leche y miel, sí hay unos frutos grandes, pero hay gigantes y hay varias tribus ahí. Entonces el contexto de esa historia está en Deuteronomio 1:28, donde ellos empiezan a murmurar en contra de Moisés, empiezan a murmurar en contra de Dios,
Y empiezan a decir: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos, o sea, 10 de ellos, nos han atemorizado, diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas, mire cómo decía, hasta el cielo. Y además vimos ahí a los hijos de Anac. Esa palabra atemorizado dice: nos han atemorizado nuestro corazón. Entonces, fíjense pues, hermanos, de esos 12 hombres capaces, jefe de jefes, o sea, el liderazgo de Israel, Moisés confiaba en ellos. Los enviaron por 40 días. En 40 días ellos pudieron observar los campamentos, observaron a las razas que estaban ahí. Pero 10 vieron las cosas negativas. Entonces aquí quiero hacer dos preguntas, o que nos analicemos nosotros. Primero, si nosotros somos negativos. Analicémonos. Nosotros somos negativos ante una promesa, ante circunstancias que enfrentamos. ¿Cuál es nuestra actitud? Porque aquí podíamos nosotros darle duro a ellos, ¿verdad? Pero la enseñanza es para nosotros. ¿Somos negativos nosotros? ¿Tú eres una persona que siempre ves lo malo o lo bueno? Por ejemplo, nosotros, recuerden que yo trabajé en ventas, ¿verdad? Y a veces nos ponían un ejemplo, nos ponían un vaso con agua a la mitad y nos decían, ¿verdad?, que apuntáramos cómo lo mirábamos, medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Según el punto de vista, ¿verdad? Y que ahí entonces uno analizaba si era negativo o positivo. Pero con respecto a las cosas de Dios, ¿cómo tomamos nosotros las promesas de Dios? Cuando Él nos ha dicho algo, o nosotros hemos sido influenciados toda la vida porque nos transmitieron lo negativo. No se puede, no se va a lograr, no se va a alcanzar. Porque fíjense que de los 12, 10 presentaron lo negativo. Entonces, yo te hago una pregunta. Cuando tienes problemas, cuando hay situaciones difíciles, ¿cómo miras la situación? Te pones negativo y te abates de una vez y dices: allá de plano no voy a salir, no voy a lograr, no se va a poder. Entonces, ¿qué circunstancia estás enfrentando ahorita? ¿Qué estás enfrentando hoy? ¿Qué enfrentaste? ¿O con qué preocupación viniste hoy? Y dices: no se va a poder, no se va a lograr. Pero Dios ya dijo. Ahora, tal vez alguien me dirá: es que yo no he recibido ninguna profecía. Pero es que ahí está la palabra profética más segura, es la Biblia. Y ahí están las promesas de Dios. Ahí está donde Él nos promete muchas cosas. Entonces tenemos que creer y agarrar esa palabra. Pero la otra pregunta es: ¿con quién nos juntamos? Porque de los 12, 10, más del 80% era negativo. Entonces, ¿con quién te juntas? ¿Con quién platicas? El Facebook de quién miras y de quién lees, ¿verdad? ¿Quién es tu influencer? ¿Verdad? ¿Quién es tu youtuber favorito? ¿Verdad? ¿Cuál es tu página favorita que miras en el Facebook? ¿Verdad? Entonces tenemos que analizar eso, hermanos. Tenemos que analizar. Porque ¿cómo es posible que lo negativo se pega? Contagiaron a todo el pueblo. Y fíjense que qué tremendo, hermanos. Porque cuando miramos el contexto, dice que en las casas hablaban, en las casas murmuraban.
No, de plano no se va a poder. No, fíjate vos que hay gigantes. Ahí están los hijos de Anac. Ahí están los jebuseos, nos van a matar, nos van a destruir. Sí, yo no sé por qué Moisés, mejor nombremos otro jefe y regresémonos a Egipto. O sea, ya teníamos comida gratis. ¿Y era gratis? No, trabajaban día y noche haciéndole ladrillos a los egipcios. Entonces mire cómo este grupo de hombres valientes tenían una característica, aparentemente valientes, pero ahí brotó. Empezó el miedo, empezó el temor. Entonces, hermanos, hay algo que tenemos que desarraigar de nuestras vidas y es el miedo. Son los temores. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus gigantes? Y mire cómo empezaron. ¿Y dónde empezó el temor? En el corazón. Dice, nuestros hermanos nos empezaron a meter miedo. No lo vamos a alcanzar. No lo vamos a lograr. No vamos a poder conquistar. No vamos a salir adelante. Entonces empezaron a contagiar. Y entonces es ahí donde entonces entra el siervo Caleb. Imagínense enfrentarse contra sus 10 compañeros. Sus 10 compañeros dando el informe negativo, ya influenciaron al pueblo. Y entonces se para Caleb y le dice. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda, mire la característica de ese siervo. Tranquilos hermanos. Si el Señor dijo, Él lo va a hacer. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces mire la seguridad de este varón. Pero yo quiero que ustedes se imaginen el contexto de la situación. O sea, habían 12 hombres ahí, 10 diciendo no se puede. Son muy grandes, son gigantes. Son ciudades amuralladas que llegan hasta el cielo. Mire qué exagerados, ¿verdad? Metiéndole miedo. Le echaron mucha salsa a los tacos, ¿verdad? Y él se para y dice no. Pero imagínense la presión que había ahí. O sea, los hombres, el pueblo, empezó a un espíritu de miedo y se empieza a contagiar el miedo. Entonces igual nosotros, hermanos, los que somos cabezas de hogar, nosotros tenemos que creerle a Dios sus promesas, ¿verdad? Tenemos que creerle, tenemos que confiar en Dios. Nosotros tenemos que hacer lo posible y Dios se va a encargar de lo imposible, ¿verdad? Pero ahí dice, nosotros vamos a ir en posesión porque sin duda la vamos a conquistar. O sea, había ahí un choque. El que vio que no iba en sus propias fuerzas, sino que dijo, Dios está con nosotros, lo vamos a alcanzar, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, vamos a ir en pos. Entonces fíjense, hermanos, que yo quisiera que usted lo aplicara a su vida personal, ¿verdad? A su familia, las cosas que tiene que conquistar. Pero yo también me lo apliqué a mí mismo, porque a nosotros nos enviaron a esta tierra, ¿verdad? Nosotros nos enviaron a Puebla, enviados. Entonces juntamente con ustedes vamos a conquistar esta tierra. No sé cuántos están decididos a acompañarnos, ¿verdad? En esa conquista. De que hay gigantes, sí hay gigantes. Hay potestades, ¿verdad? O sea, aquí hay potestades. Definitivamente del lado de las tinieblas hay un hombre fuerte o hombres fuertes. Pero a mí me enviaron y nos dejamos venir, ¿verdad? Y aquí estamos. Pero digamos, es en el ámbito, digamos, espiritual. Pero ustedes también. Entonces, ¿no será que ustedes tienen que derrotar espíritus cíclicos
que han querido destruir sus economías, sus matrimonios, sus familias, ¿verdad? Que el Señor les ha dicho que conquisten, pero de repente aparecen ahí y de repente da miedo, porque no podemos ocultar, ¿verdad? O sea, a veces vienen aquellos lances a la mente, ¿verdad? ¿Será que doy el paso? ¿Será que no? Y el miedo paraliza. El miedo paraliza. Pero mire, Caleb estaba seguro. Yo digo, ¿por qué estaba seguro Caleb? ¿Qué vio? O sea, ¿qué se le abrieron los ojos? ¿Qué entendió él? ¿Qué vio? ¿Qué Dios le hablaba? Esto ya lo vimos. Entonces, recuérdense que esa historia de Números, el contexto está en Deuteronomio. Y entonces aquí Moisés les dice: entonces yo os dije, no os aterréis ni tengáis miedo de ellos. Entonces Moisés empieza, el ministro les dijo: no tengan miedo, no se aterroricen. Y esa palabra, no os aterréis, se puede traducir desalentar. Y no tengáis miedo, amedrentar. Entonces te hago una pregunta: ¿hay alguien que le ha venido el desaliento ahorita? Que le ha venido el desánimo, desaliento? No tiene aliento. Aliento viene de espíritu. ¿Ha venido hoy alguien desanimado por las situaciones, por la recta final del año? ¿Qué va a pasar en la recta final del año? ¿Cómo va la situación? No te desalientes, no te amedrentes, no dejes que el enemigo te amedrente. No nos dejemos, hermanos, no te dejes. Hay batalla, sí hay batalla, pero Dios está con nosotros. Entonces aquí viene la clave. Mire, 10 minutos me quedan. Una de las claves que digo yo, lo que vio Caleb. Mire lo que vio Caleb. Vamos a ver. Se me fue. Hoy. Ahí estamos. Ay, no me sale el versículo. Vamos a ver si me pueden ayudar los de medios. Vamos a ver. Ahora. Ahí está. Miren lo que les dice Caleb: solo que no os rebeléis, no se rebelen contra Dios, no tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Ahora mire lo que él vio: su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No tengáis miedo. Ahorita le voy a mostrar yo lo que significa esa palabra protección. Pero ¿sabe qué significan, hermanos? Y este es mi rema: cobertura. O sea, él se dio cuenta cuando fue los 40 días. Él empezó a ver y dijo: estos tienen un lado débil. El lado débil que tienen es que no tienen cobertura. Entonces no importa que sean muchos y que sean gigantes, porque tienen un problema: no tienen cobertura. Y nosotros sí tenemos cobertura. Fíjese que qué tremendo, porque ahorita, por ejemplo, en la guerra ahorita de Israel, ellos tienen un sistema de defensa que se llama la cúpula de hierro. Entonces les dejaron ir 200 misiles y esa cúpula los protege. Entonces nosotros, hermanos, tenemos cobertura, ¿verdad? Pero por eso es la importancia de tener cobertura, pero lo más importante es reconocer cobertura. Esa es la diferencia. Entonces esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. Eso fue lo que vio Caleb. Una de las cosas que digo que vio Caleb es: así dicen otras versiones: no, hombre, esto es
pan comido, hermanos. ¿Ah? Y que sí, él vio, él fue y realmente hizo la tarea, fue a investigar, ¿son débiles o fuertes? ¿Son fértiles o no? ¿Es tierra buena o no? ¿Hay árboles o no? Y si eran fuertes, si habían muchos, si eran fortificados, no importaba, porque ellos sí tenían cobertura. Y esos gigantes, esos jebuseos, ese Amalek, esos heteos, no tienen cobertura. Y entonces la pregunta es, ¿tú tienes cobertura? ¿Reconoces cobertura? Ahí está la clave, hermanos. Por eso el domingo incluso vimos lo de las alas, ¿verdad? Las alas de águila, las alas de halcón, de cigüeña, de gallina, de paloma, que significa cobertura. Entonces eso fue lo que vio Caleb. Eso fue lo que vio. Dijo, esto es pan comido, no, hombre. Iba a decir una frase que hicimos en Guatemala, pero mejor no. Con cariño, y les digo, no sean así, mucha hombre. Hubiéramos dicho, no frieguen, mucha hombre. No sean así, hombre. Es pan comido. Es pan comido. Vamos y conquistemos. Ellos no tienen cobertura. Eso es nuestro. Esa tierra es nuestra. Vamos, conquistemos, démosle. Vamos. Entonces la cobertura, hermanos. La cobertura tiene. Mira, ¿sabes por qué? Porque yo entiendo que nosotros hemos aprendido de la cobertura, pero muchas veces no utilizamos esa herramienta, si le podemos llamar así, esa bendición. O sea, la conocemos, pero a veces no la aplicamos porque nos falta el conocimiento. Uy, qué rápido. Nos falta el conocimiento, ¿verdad? El entender qué es la cobertura. O sea, yo sabemos y a veces lo comprendemos, pero no le sacamos todo el provecho de lo que es tener cobertura. No le sacamos, no lo hemos comprendido en su plenitud. Entonces es importante, remarquemos, porque alguien dirá, pero ese es un tema de doctrina básica. Sí, pero a veces no le sacamos el provecho que necesitamos. A veces no le sacamos, diríamos nosotros, el jugo, no lo exprimimos. Lo que es la cobertura, el entender que estamos bajo cobertura. Nosotros somos una iglesia bajo cobertura de los 5 ministerios. Y usted es una doble cobertura, también aparte, apostólica y pastoral, ¿verdad? Pastoral. Hay linaje. Va en la vara espiritual que yo tengo, hay linaje, ¿verdad? O sea, tengo linaje. O sea, mi padre es el apóstol Sergio. Ahí dice, Juan Carlos Pérez, hijo de Sergio Enríquez. Sergio Enríquez, hijo de quién? De Otoniel Ríos. Entonces en la de ustedes, ¿cómo tiene que decir? ¿Cómo tiene que decir Erasto? Amén. Hijo de Sergio Enríquez. Hay genética, hay linaje. Por eso no lo logramos entender. La cobertura. Entonces tienes que pararte. Y los problemas que hay, pararte. Yo estoy bajo cobertura. Padre, en el nombre de Jesús vengo a orar. Ahora me vengo a presentar delante de ti. Y empiezas a orar con acción de gracias. Y luego lo que el Señor te pone, y dices, bueno, momento, aquí se detiene esto. Se detiene la escasez. Se detiene la enfermedad. Porque tienes que discernir de parte de dónde viene. Viene del enemigo. Viene de algo ancestral. Viene de un espíritu cíclico que ha estado molestando a las generaciones. Momento, yo estoy bajo cobertura, ¿verdad? Yo estoy bajo cobertura. En el nombre de Jesús. Yo estoy bajo cobertura de Dios y también reconozco autoridad. Y entonces eso es importante, ese principio. Es lo que vio Caleb. Dijo, no me importa que hayan jebuseos, feos, amorreos, gigantes, que esté el tata de los gigantes ahí, porque yo estoy bajo cobertura. Y entonces fíjense, pues aquí ya se terminó el tiempo. Ahí pueden ver varias cosas donde aparece cobertura, ¿verdad? ¿Quiénes? Por ejemplo, Luzbel, cuando era el querubín protector,
dice que era una cobertura, ¿verdad? Adán y Eva necesitaron cobertura. El matrimonio es una cobertura, los 5 ministerios. Entonces miren, en hebreo, cobertura es ropa, proteger, revestir, envoltura, cubierta. Así, cobertura del hebreo, ¿qué significa? Ahora del griego, significa sombrear, cubrir con una sombra. Eso es cobertura. Cubrir con una sombra, revestir. Ahora, mire esta versión como puso ahí. No os rebeléis contra el Señor. No temáis a la gente del país. Ahí está, mire. Son pan comido. ¿Saben por qué? Porque se ha retirado de ellos su sombra. ¿Ya vio? Biblia. No tienen cobertura. Se ha retirado de ellos su sombra. Y entonces de aquí saqué el título. Porque Dios se enoja porque no le creyeron. Él les dijo: yo les voy a dar una leche, les voy a dar una tierra que emana leche y miel, una tierra buena. Pero no le creyeron, murmuraron. Y entonces Dios le dice: a todos los voy a destruir. Ninguno va a entrar a la tierra. Solo va a entrar mi siervo Caleb y Josué. Solo mi siervo Caleb. Por eso ahí saqué el nombre del título. Solo, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. Le dije: Señor, ¿cuál es ese espíritu distinto? Yo quiero ese espíritu distinto. Yo quiero ese espíritu. Y me ha seguido plenamente. Lo introduciré en la tierra donde entró. Él ya había ido 40 días y vio: esto es mío, esto yo no lo suelto, esta es mi herencia. ¿Verdad? No sueltes tu herencia, la bendición de Dios. Aférrate. Así digo yo: Puebla es mío, no suelto Puebla. ¿Verdad? No suelto Puebla. ¿Verdad? Pero para ti también. Juntos vamos a conquistar espiritualmente, pero tú también tienes que conquistar lo que a ti te toca, tu heredad, tu bendición. Lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Nosotros entendemos por los eventos que en cualquier momento suena la trompeta, pero si el Señor tardare, el Señor quiere que tú entres a la tierra prometida y tu descendencia también. Yo sé que ya estamos experimentando, ¿verdad? Estamos viendo los milagros, las maravillas, estamos viendo la fructificación, estamos viendo nosotros cómo hay una multiplicación, hermanos. Hoy hablábamos nosotros con Elías y Daniel de cómo lo que se compró de pintura alcanzó, se le dio doble vuelta y quedó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser posible eso? Y así lo estamos viendo en diferentes aspectos y diferentes testimonios de cada uno de ustedes en diferentes áreas de su vida. Pero hay más, hay mucho más. Entonces tú la vas a disfrutar. Ellos ya no la pudieron disfrutar, murieron. Pero Dios quiere que tú entres. Tienes cobertura. Entonces dije: ¿cuál es ese espíritu? Porque ha habido en él un espíritu distinto. Me ha seguido plenamente. Entonces yo te pregunto: ¿lo has seguido plenamente? ¿Lo estás siguiendo? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Lo estamos siguiendo a él plenamente? ¿Le estás creyendo? ¿Estás creyendo a su palabra? ¿Estás creyendo a su promesa? ¿Estás creyendo a lo que dice la Biblia? A lo que dice la palabra profética más segura. ¿Estamos creyendo de veras? ¿Le estamos creyendo a Dios? Porque eso no puede ser una religión de venir, juntarnos, cantar y pues ya, ¿ah? Y seguir nuestra vida normal. No, tenemos que creerle. Y entonces nos amplían, las demás versiones nos amplían.
En lugar de decir plenamente, me siguió plenamente, dice enteramente fiel. Caleb, mi siervo Caleb, es fiel. Entonces te pregunto, ¿eres fiel? ¿Eres fiel? ¿Eres fiel a Dios? Porque si eres fiel a Dios, le vas a ser fiel a tu cónyuge, le vas a ser fiel a tus hijos, vas a ser fiel en esta casa. Dice, y me obedeció puntualmente. O sea que vino ese espíritu distinto, ese espíritu diferente. ¿Qué espíritu era? ¿Qué espíritu era? Espíritu de fidelidad, espíritu de obediencia. Permaneció leal a mí. Leal. Entonces mire lo que las características de Caleb. Vio, analizó, entendió, se le abrieron los ojos espirituales. No, este es pan comido, yo tengo cobertura. Pero ¿qué espíritu tenía? De fidelidad, de obediencia y de lealtad. Así fue cuando a Abraham se le presentó el rey de Sodoma. Y en el original podemos entender que dice que él alzó sus manos, dijo: yo voy a ser leal a Dios, yo no voy a recibir nada de ti, rey de Sodoma, para que no digas después que tú me enriqueciste. Yo le voy a ser leal a Dios, voy a creer en Dios. Entonces lo que el Señor quiere, hermanos, que seamos fieles, que le seamos leales. Leal, tienes que serle leal a Dios y obediente. Entonces tenemos que analizarnos. ¿Somos fieles? ¿Somos leales? ¿Somos obedientes? ¿O hay murmuración en nuestra tienda? ¿O hay murmuración en nuestra casa? Y él dice: yo, mi siervo Caleb, ese me es leal, ese me cree, ese sí me cree lo que digo, él me cree, me es fiel, me es obediente. Y fíjese que después él narra, ¿verdad? Pasan los años, porque Dios, por la culpa de los demás, no deja entrar, tienen que vagar, y a él no se le olvida la promesa. Y allá en Josué vuelve la oportunidad de tomar posesión. Y le dice a Josué, mire también qué tremendo, porque el que habló fue Caleb, y a Josué ponen de jefe, al que le entregan las estafetas a Josué, y él reconoce, él no se le opone a Josué. Él fue el que habló, y cualquiera puede decir: pero yo fui el que hablé, yo el que hablé ahí, a mí me hubieran dado la jefatura. No, respeta a Josué. Eso también aprendí yo mucho. Y después dice: Josué, ¿te acuerdas? Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. O sea, en su corazón estaba la seguridad que él podía conquistar. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y de ahí le dice, vamos a ver si aquí dice, no, ya no lo puse. Y le dice: otórgame pues esta montaña a la que se referiría Jehová aquel día, pues aquel día oíste tú que estaban en ella los anaquitas, y que sus ciudades son grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los arrojaré. Esa palabra me gustó, por eso puse esta versión. Los arrojaré de ahí como Jehová me prometió. Y ahí dice: ahora tengo 85. Cuando tenía 40 el Señor me dio la promesa. No pudimos porque mis hermanos atemorizaron. Tengo 85, pero siento la misma fuerza como tenía 40. Dame la montaña, Josué, yo la voy a ir a conquistar. Todavía tengo fuerzas, todavía tengo ñeque, decimos nosotros.
¿Ah? Todavía, así que no importa la edad. Entonces yo quiero ese espíritu de fidelidad, de obediencia, de lealtad. Otras versiones dicen otros. Yo quiero eso, hermanos. Yo quiero que se me abran los ojos. Yo quiero entender la plenitud de que estoy bajo cobertura. Y quiero esa bendición. Y qué lindo sería, ¿verdad? Que el Señor diga: he ahí mi siervo. Y diga tu nombre. Y diga mi nombre. Mi siervo. Ese mi siervo me creyó. Esa mi sierva me creyó a la promesa, me creyó a la palabra. Y por tanto él o ella y su descendencia van a heredar la tierra, van a heredar la bendición, porque me creyeron. Que ya no haya duda en tu corazón. Fidelidad viene de fe. Fe que hoy le creamos a Dios. Créele a Dios. Y que hoy vas a descansar en paz. Vas a reposar. Mañana temprano a entrarle a lo que te toca, tu trabajo, tu estudio, lo que tengas que hacer, creyendo que Dios va a hacer la obra, porque estamos bajo cobertura. A ellos les quitaron la sombra. Nosotros tenemos y reconocemos cobertura. Amén. Ponte de pie y vamos a orar y pídele ese, entendemos ese espíritu distinto. Era un espíritu diferente, pero yo entendí que era fidelidad, obediencia en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, aquí venimos hoy delante de ti, Señor. Tú le dijiste a Josué que todavía faltaba mucho por conquistar, mucho camino por recorrer. Y aquí yo hoy, Señor, me presento, Señor, con este pueblo, Señor, que tú me has dado la bendición de pastorear, Padre. Hoy venimos, Señor, declarando, Padre, que anhelamos tu bendición. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Espíritu Santo. Y que venga sobre nosotros un espíritu de fidelidad, un espíritu de obediencia, Señor, un espíritu de lealtad a ti, Señor. Primeramente, fidelidad, fidelidad, fidelidad. Hoy, Señor, te pedimos que se vaya toda incredulidad. Si te ha faltado fe, si has dudado, no te sientas mal. Hoy el Señor quiere quitar toda duda de tu corazón. Hoy se va toda duda, toda incredulidad se va hoy. Y hoy desciende sobre nosotros la fe. La fe aumenta, la fe crece para que des esos pasos de fe, creyéndole a Dios, creyendo lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, lo que dice la palabra. La palabra dice que Él tiene planes de bien, de bienestar para nosotros. La palabra dice que Él quiere que venga la alegría a tu vida, que venga la paz, que venga la prosperidad, que vengan las riquezas espirituales, pero también las añadiduras materiales. Damos los pasos, te creemos, Padre. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, desalojamos todo gigante de nuestra vida, de mi familia. En el nombre de Jesús, todo miedo se va, todo miedo que te ha paralizado, todo temor de hablar en público, todo miedo de dar palabra, todo miedo de dar profecía, hoy se va en el nombre de Jesús. Todo miedo, incluso has tenido miedo de despojarte, has tenido miedo de dar, hoy se va. Hoy se va porque tu confianza está en Dios. Hoy cambia, hoy nos cambia. Si éramos negativos y mirábamos siempre lo malo, lo negativo, hoy se va de nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Con Él sí podemos. Si Él va con nosotros, sí puedes, sí vas a poder, sí lo vas a alcanzar, sí lo vas a lograr. Toda administración de miedo que te hicieron, hoy se va en el nombre de Jesús. Todas aquellas palabras, no lo vas a alcanzar, no vas a poder, no vas a salir adelante, vas a fracasar. Hoy se va de tu vida en el nombre de Jesús. Como autoridad, quito de tu corazón, de tu alma, arranco esas palabras negativas. No puedes cantar, no puedes tocar el instrumento, no puedes usar la computadora. Hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy se va, hoy arranco de lo profundo de tu corazón, de tu alma, esas palabras negativas. Hoy se van de tu vida en el nombre de Jesús. Hoy se va toda esa palabra negativa con el cual te ministraron aún desde pequeña, que no servías para nada. En el nombre de Jesús, hoy se va, se anula, se cancela, cancelo toda palabra negativa en el nombre de Jesús. Aún se lo dijo una autoridad, aún se lo dijo un padre o una madre, hoy lo desautorizo en el nombre de Jesús. Y te declaro útil, onésimo, útil y apto. Porque esos hombres eran muy expertos, pero hemos entendido que Dios busca fieles y los hace aptos. Y eso era Caleb, un hombre fiel que le creyó a Dios, que entendió el principio de la cobertura. Nosotros estamos bajo cobertura. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Vengo a bendecir a tus hijos, a este pueblo, a este rebaño, Señor, en tu nombre, Padre. Te vengo a suplicar que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los ayudes, que tú los prosperes, que descienda un espíritu de creatividad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, un espíritu de creatividad, un espíritu de creatividad. Que venga la sabiduría, que venga la sabiduría, Shogma, en el nombre de Jesús. Que venga sabiduría en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuevas fuerzas. Se va todo desánimo, todo desaliento. En el nombre de Jesús se va. Se renuevan tus fuerzas. Ministro a tu alma, ánimo, ánimo a tu alma, ánimo. Hoy se va todo desánimo, toda angustia, toda tristeza, toda preocupación. En el nombre de Jesús, cobra ánimo, ánimo a tu alma, ánimo a tu alma, ánimo a tu alma. Estamos próximos a irnos de esta tierra. Estamos próximos. Así que en tu vida tiene que haber alegría. Tiene que haber alegría en tu corazón. Felicidad, alegría. Llamo la alegría a tu vida. Llamo la convicción. No solo emoción, sino convicción en nuestro Padre. Convicción en tu corazón. Convicción en el nombre de Jesús. Así es.